Hola, bienvenidos una vez más a Mr. Javier English Academy. Hoy te tengo una clase de inglés sencilla, al grano, corta y bien específica, que te habla sobre el futuro. Cómo usar el futuro simple en inglés, o más fácil que eso aún, cómo usar el auxiliar will en inglés, el que nos sirve para el futuro, para hablar sobre el futuro. Pues bien, mira esta clase hasta el final, es corta, no es muy extensa, y te voy a enseñar cómo usar, cuándo usar, en qué casos usar, y te voy a dar ejemplos del uso de will en inglés, del futuro simple en inglés. Al mismo tiempo vamos a hacer unos ejercicios muy cortitos en los cuales voy a necesitar tu ayuda desde allá, desde donde tú estés. Entonces, vamos a empezar con esta clase de inglés. Pero antes de eso, sigue el canal, dale like, activa la campanita para que te lleguen las nuevas clases. Vienen nuevas cosas, vienen montones de cosas que te van a ayudar. Comparte con otros para que se beneficien. Comenta, participa. Sé activo en las prácticas, en los ejercicios que estoy poniendo aquí abajo, que vas a ver tú en un momento. Y de esa forma, aunque sean cortitos, te ayudo a aprender inglés. Sin más, pues, empecemos con will, el futuro simple en inglés. Míralo hasta el final. Primero nos preguntamos entonces, ¿qué es will? Pues bien, will, como nos dice aquí la imagen, es un verbo auxiliar que usamos para formar el tiempo futuro en inglés. Se utiliza para hablar de acciones que sucederán más adelante. No es la única forma de hacer el futuro en inglés, pero es la primera que el estudiante usualmente aprende. Y ya vas a ver los casos en que se usan. Entonces, recuerda, es un verbo auxiliar. En sí mismo no tiene significado, pero cuando lo ves en la oración, sabes que el verbo, porque actúa con el verbo, toma forma de futuro. Y toda la oración se pone en futuro por la presencia de esa palabra. Usualmente yo lo traduzco como futuro hasta que el estudiante se familiarice. Eso es algo que los que siguen las lecturas para aprender inglés ya lo han visto algunas veces, especialmente con la lectura de Moby Dick, donde les digo futuro cada vez que aparece esa palabra hasta que se acostumbren a usarla. Sigamos con la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la estructura básica del futuro con will? Pues bien, la estructura básica tenemos que es el sujeto, es decir, I, you, he, she, it, we, they, will, más la palabra will, más el verbo en forma base, el verbo sin modificar, como aparece originalmente. Por ejemplo, aquí tenemos I will go, que significa yo futuro ir, I will go, yo futuro ir, o yo iré. ¿Sí? Tenemos la estructura, I es el sujeto, will, la palabra, y go, el verbo sin ninguna modificación en su forma base. El segundo ejemplo nos dice, she will study. Ella futuro estudiar, o ella estudiará. She will study. Ahí está también, sujeto, will y study, el verbo en su forma base. Así de sencillo es el uso. Recuerda, will lo que hace es transformar al verbo y ponerlo en futuro. ¿Tú ves eso adelante del verbo? Futuro, del verbo. Will no cambia, no importa el sujeto que utilices. No. Recuerda que cuando los usamos la tercera persona del singular, es decir, he, she, it, el verbo usualmente es modificado. Por ejemplo, jugar, play, se transforma en plays con he, she, it. En este caso no. Will play, he will play, él jugará. Bien clarito el ejercicio. Sigamos. ¿Cuándo usar will? Veamos ahora cuándo, en qué situaciones podemos usar will. Bien, will se usa cuando estamos hablando de decisiones espontáneas. ¿Qué es espontáneo? Que se deciden en ese momento, que surgen en ese instante. Nos dice el texto aquí, cuando tomamos una decisión en el momento, sin planificarla, entonces usamos will. En ese instante, cuando no lo hemos planeado, no lo hemos planificado, no lo hemos agendado, se decide en ese momento. Ahí usamos will. Por ejemplo, imagina que alguien te pregunta si puedes ayudarle y respondes, sure,
I will help you, que significa seguro, yo te ayudaré. Eso es espontáneo, porque alguien te pregunta en este instante, ¿me puedes ayudar? Sí, yo te ayudaré. Yes, sure, I will help you. Eso es espontáneo. Es una decisión espontánea. Y el ejemplo que tenemos aquí, una persona dice, eso es una persona, no es conversación. I'm tired. Yo estoy cansado. I think I will go to bed. Creo o pienso que yo iré a la cama, que iré a dormir. I'm tired. I think I will go to bed. Estoy cansado. Creo que iré a la cama. Creo que iré a dormir. Entonces, esa persona en este momento se sintió cansado y decide espontáneamente, en ese instante, no lo ha planificado, irse a dormir. Eso es espontáneo. Estoy cansado, creo que me iré a la cama. El segundo caso de decisión de uso de will es para efectuar predicciones, especialmente aquellas que están basadas en opiniones o suposiciones. Aquí will es perfecto para eso. Ejemplo, ve a alguien en el cielo y dice, I think it will rain tomorrow. I think it will rain tomorrow. Yo creo que lloverá mañana. Eso es una predicción, ¿sí? Basada en la opinión, la suposición de la persona, porque a lo mejor ve el cielo negro. Eso es un buen ejemplo de cómo expresar una predicción sobre el clima. Tenemos abajo un ejemplo parecido que dice, it will rain tomorrow. Lloverá mañana. It will rain, si lo traduzco palabra por palabra, esto, futuro llover mañana. Esto, futuro llover mañana, o lloverá mañana. El tercer caso es cuando efectuamos promesas o hacemos ofertas. Will también se utiliza para hacer promesas y ofertas, como nos dice aquí. Si dices, I will always be there for you, es decir, yo futuro siempre estar ahí por ti, o estaré siempre ahí por ti, I will always be, afecta al verbo be, ser. Yo estaré, ser o estar, estaré ahí siempre por ti, estás haciendo una promesa, estás prometiendo. Como cuando los padres decimos, I will always be there for you, siempre estaré por ti así me muera, lo cual a lo mejor no es cierto, ¿no? Pero siempre hacemos esa promesa. También, si ofreces algo como, I will make you some coffee, I will make you some coffee, que literalmente dice, yo futuro hacer a ti un poco de café, algún café. I will make you some coffee. Yo te haré o te prepararé un poco de café. Ahí estás usando will para ofrecer ayuda, para ofrecer algo, ¿sí? Ahí están los ejemplos, promesas y ofertas. Nos dice aquí los ejemplos de promesa. I will help you with your homework. I will help you with your homework. Yo futuro ayudar a ti con tu tarea. Te ayudaré con tu tarea, significa. Y ofrecimiento. I will make dinner tonight. Yo futuro hacer cena esta noche. O yo haré o prepararé la cena esta noche. I will make dinner tonight. ¿Sí? Como ves, igualmente no es algo planificado. Es una promesa u oferta hecha en el momento que se requiere. Y la cuarta, se me fue, dice 3 de nuevo, pero es cuarta. Condiciones futuras. En las oraciones condicionales tipo 1. Es decir, aquellas que corresponden al primer condicional. ¿Qué es eso? Si esto sucede o no sucede, esto sucederá o no sucederá. Por ejemplo, si estudio, pasaré el curso. Eso es condicional 1. Si no estudio, no pasaré el curso. Ahí se usa will. Veamos el ejemplo que nos da. If you study hard, si tú estudiar duro, si estudias duro, esa es la condición, la consecuencia será, you will pass the exam. Tu futuro pasar el examen o tú pasarás el examen. Todo junto. If you study hard, you will pass the exam. Si tú estudias duro, tú pasarás el examen. Así de simple. Entonces, en el primer condicional se usa will, porque estás hablando no de algo planificado, sino de la consecuencia obvia de la acción que vas a realizar. Esto muestra una condición, su posible resultado en el futuro. Ahora, hasta ahora hemos visto formas positivas. ¿Cómo son las formas negativas y las preguntas con will? Bien, para hacer una negación es sumamente sencillo. Para hacer una negación añadimos not después de will, el cual contraído se dice won't.
solo se añade no. Ejemplo, I will not go. I will not go, ese will not lo podemos poner como won't. ¿Qué significa? Yo futuro no ir. Yo futuro no ir o no iré. I will not go, yo no iré. ¿Sí? Y para simplemente se añade not después de will. Y para hacer preguntas cambiamos el orden. En vez de que esté el sujeto I, you, he, she, it, will, you, they, ponemos will primero, no primero el sujeto. Para hacer preguntas simplemente invierte el orden del sujeto y will. Ejemplo, will you come? Will you come? Y cuando lo hablas pues usas la entonación, subes la entonación. Esa pregunta dice, futuro tú venir o vendrás. Y el otro ejemplo dice, what o qué will, futuro, we, nosotros, do, hacer. What will we do? ¿Qué futuro nosotros hacer? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Ahí está. El segundo ejemplo tiene una palabra de pregunta adelante. Pero primero va will, como puedes ver, y después va el sujeto. We. Así de simple se hacen las preguntas. No es muy complicado. Nada de complicado, diría yo. Y aquí tengo algunos ejemplos que tú puedes ver, que voy a dejar en la ventana de la comunidad para si quieres descargarlo, y que van a estar también en la publicación del blog, el cual más adelante voy a dejar el enlace abajo para que lo puedan ver. Tenemos ahí el afirmativo. La primera oración es me relajaré, I will relax. El negativo le ponemos not, I will not relax. Y como pregunta cambiamos el orden. Will I relax? Me relajaré. El segundo ejemplo nos dice I will help. Le ayudaré o yo ayudaré. El negativo le añadimos no. I will not help. Yo no ayudaré. Y como pregunta, will I help? ¿Ayudaré yo? ¿Ayudaré? El tercer ejemplo, yo estudiaré. I will study. Yo futuro estudiar, yo estudiaré. El negativo, I will not study. Yo no estudiaré. Y la pregunta, will I study? El cuarto ejemplo nos dice, I will sleep. Yo dormiré. El negativo es, I will not sleep. Yo no dormiré. Y la pregunta es, will I sleep? ¿Dormiré yo? I'll walk. I'll walk. Aquí estoy usando la contracción. Esa contracción equivale a I will, que significa yo futuro, walk, caminar o yo caminaré. El negativo ponemos not después de la contracción. I'll not walk. Yo no caminaré. Y la pregunta, will I walk? Ahí no hay contracción. ¿Caminaré yo? Luego nos dice, I will play. Yo jugaré. I will not play. Yo no jugaré. Y will I play? ¿Jugaré yo? Luego nos dice, I'll buy. I'll buy. Ahí estoy usando contracción nuevamente. Yo compraré. Le añado not después de I'll y se convierte en I'll not buy. Yo no compraré. Y la pregunta es, will I buy? ¿Compraré yo? Luego tenemos yo iré. I will go. Yo iré. El negativo, añadiéndole not, es I will not go. Yo no iré. Y la pregunta es, will I go? Ya casi terminamos. No te canses, que esto te ayuda a ver. Mientras más ejemplos veas, mejor. I will try. I will try. Yo futuro tratar o yo trataré. I will not try. Yo no trataré. Y will I try, trataré yo. ¿Trataré? Luego tenemos escribir. I will write. I will write. Yo escribiré. El negativo le añades no. I will not write. Yo no escribiré. Y la pregunta es, will I write? ¿Escribiré yo? Tenemos también trabajaré. I will work. Yo trabajaré. El negativo le añadimos not. I will not work. Yo no trabajaré. Y la pregunta, will I work? ¿Trabajaré yo? Luego, llamaré. Aquí puse, voy a llamar, sí, en futuro. Yo llamaré. I will call. Llamaré. El negativo le añadimos not. I will not call. Yo no llamaré. Y will I call? ¿Llamaré yo? Tenemos escuchar. Escucharé. I will listen. I will listen. Le añades not y es negativo. I will not listen. Y le cambias el orden. Will I listen? El penúltimo nos dice limpiar. I will clean. Yo limpiaré. I will not clean. Yo no limpiaré. Y
Will I clean? Limpiaré yo. Y para finalizar, iré allá, allí. I will go there. Yo futuro ir ahí o iré allí. Yo iré allí. Le añades not después de will y es I will not go there. Yo no iré allí. Y le cambias el orden. Will I go there? ¿Iré yo ahí? Y ahí tienes los ejemplos claritos, sencillos. Es la forma más fácil de hacer el futuro. Pero recuerda que tiene sus condiciones, ¿no? Recuerda, refuérzalo. No es un futuro planificado. Es cuando se toman decisiones espontáneas, como ves en la pantalla. Es cuando haces predicciones en base a lo que ves. Es cuando haces promesas y ofertas después de que alguien te expresa alguna situación. Y cuando estás hablando usando el primer condicional. Si esto pasa, esto sucederá. Si esto no pasa, esto no sucederá y así por el estilo. Entonces, veamos ahora ejemplos prácticos y ejercicios. Aquí me vas a ayudar tú, ¿sí? Aquí trabajas tú. Ahora que entendemos esta teoría, practiquemos con algunos ejemplos. El primero es en positivo. Completa la frase. She studied for the exam. She studied for the exam. ¿Qué debo hacer para que sea futuro? Para que me diga, ella estudiará para el examen. A ver. 1, 2, 3. Bien. Si dijiste añadirle will después de she, estás en lo correcto. Déjame cambiar aquí algo para hacer visible la respuesta. She will study for the exam. Ella estudiará para el examen. Perfecto. Si dijiste, nota ahí, ¿no? She will study, eso la convierte a futuro. Ahora, transforma esta oración al negativo, al futuro negativo. They will go to the park. They will go to the park. Dice ahí, ellos irán al parque. ¿Cómo lo hago negativo? A ver. 1, 2, 3. Muy bien. Lo hago negativo simplemente añadiendo not después de will. They will not o won't, si quieres usar la contracción, go to the park. Simple. Y acá, convierte esto en pregunta. Tenemos la frase, you will visit us, nos visitarás, transfórmala a pregunta. A ver, 1, 2, 3. Bien, si dijiste cambiar el orden, pues esa es la respuesta correcta. Will you visit us? Sumamente sencillo. Perfecto, gracias por participar, aunque sea mentalmente y de lejitos. Tenemos algunos ejemplos con diálogos, ¿sí? Aquí tenemos 2 líneas. El primero le dice, will you join us for dinner? Futuro, tú unirte a nosotros para la cena o te unirás a nosotros para la cena. Y el otro le contesta, yes, I will be there. Sí, yo futuro estar ahí o yo estaré ahí. Sí, fíjate que no es nada planificado, es una conversación en este momento. Se le ocurre al uno, ¿vendrás para la cena? Yes, I will be there. Y el otro responde de forma espontánea. En el siguiente ejemplo, es entre 2 personas y la una le dice, I'm so tired. Estoy tan cansado. I'm so tired. Y el otro que le ama, que le tiene cariño, le dice, don't worry, I will do the dishes. No te preocupes, don't worry, yo futuro hacer los platos, que es una expresión para decir lavaré los platos. I will do the dishes. Yo voy a lavar la vajilla, yo voy a lavar los platos. I will do the dishes. Sí, ahí dice yo futuro hacer los platos, pero recuerda que do the dishes significa lavarlos, no hacerlos, ya están hechos. Acá tenemos 2 ejemplos más de diálogo. El primer diálogo, Alice dice, what will you do after school today? What will you do after school today? ¿Qué futuro tú hacer después de la escuela hoy? O ¿qué harás después de la escuela hoy? Y el otro le pregunta en ese momento, Bob le dice, I will go to the park. Yo futuro ir al parque o yo iré al parque. Lo acaba de decidir. Y en el segundo diálogo el profesor dice, will you bring your homework tomorrow? Will you bring your homework tomorrow? Es decir, futuro tú traer tu tarea mañana o traerás tu tarea mañana. Estaban no planificados, se le ocurrió hacerle la pregunta y el estudiante, student, contesta yes, I will o sí, yo, futuro. Es decir, sí, yo lo haré o sí, lo haré. Eso es lo que significa. Y hasta ahí llegamos con will, pero antes te propongo una actividad más. Esta pequeña actividad la puedes hacer
en los comentarios del video. Te invito a escribir en los comentarios una frase usando will. Yo la corregiré si es necesario. Si no es necesario, te mando thumbs up, deditos arriba, pulgares arriba, perdón. Anímate a participar. Pon tu frase, crea tu frase, hazla en positivo, en negativo, en pregunta, y yo te corrijo si es necesario, y ahí tenemos cierta interacción, cierto feedback. Y eso es todo. Eso es el uso de will. Anímate a usarlo. Crea tus propias oraciones. Mira este ejemplo. Te voy a dejar el enlace al artículo de mi blog, donde va a estar la información y tú la puedes revisar y puedes compartirla con otras personas. Y si quieres, la puedes usar para tus tareas de inglés. No hay problema en eso. Gracias por acompañarme hasta aquí. Espero te sea beneficiosa esta información. Y recuerda, para no perderte las nuevas cosas, sigue el canal, dale like, activa la campanita. Una vez más el consejo. Comparte con otros, interactúa para siempre estar en contacto. Déjame conocer qué más quieres aprender para hacerte así mini clases y ayudarte. Y lo más importante, aprende inglés y logra tus sueños, que son sumamente importantes. Chao, que tengas un excelente día. Bye.